Bienvenidos, hoy nos vamos a sumergir en un relato que, no sé, se siente casi como encontrar un diario perdido en medio de una historia épica. Totalmente. Estamos hablando del capítulo 9 de Mosía. A ver, veníamos siguiendo al historiador mormón que nos contaba todo desde afuera en tercera persona y de repente, ¡pum!, la cámara cambia. Cambia por completo. El narrador se hace a un lado y empezamos a escuchar la voz del propio Senif. Es un cambio que te mete de lleno en su cabeza. Ya no nos cuentan su historia, él mismo nos la está casi confesando. Y nuestra misión aquí es desentrañar cómo un líder, con intenciones que parecen súper buenas, termina llevando a su gente directamente a una trampa. Es que es una historia de idealismo, de ingenuidad política y, bueno, de las lecciones que da la realidad, ¿no? Lecciones muy duras. Y es fundamental entender esto. Este cambio de voz no es un adorno. O sea, no es algo literario y ya. Es el inicio de un flashback larguísimo que es literalmente la columna vertebral de todo lo que viene después. Claro. Sin entender la expedición de Senif, las historias de su hijo el rey Noé o del profeta Abinadí, pues simplemente no se entienden, no tienen sentido. Estás en el origen. Estamos literalmente en el punto de origen de uno de los arcos narrativos más intensos de todo el libro. Aquí se siembran las semillas del conflicto que va a definir a generaciones enteras. Totalmente. Así que vayamos al principio de esa historia, a ese primer intento. ¿Cómo empieza todo? Pues con un fracaso absoluto. Un desastre. Senif nos cuenta que él formaba parte de un grupo militar de nefitas. Y para ponerlo en contexto, la misión era de reconocimiento, de ir a espiar a los lamanitas, con quienes, como ya sabemos, hay un conflicto de generaciones. Claro. La idea era ver si podían recuperar parte de su tierra ancestral. Exacto. Pero Senif, él no es el típico soldado. No, para nada. Mientras sus compañeros ven al enemigo de siempre, él ve otra cosa. Ve virtudes, ve sus cualidades. Y llega a una conclusión que para la época era bastante radical. ¿Cuál? Que el conflicto no es inevitable. Que quizás todo es un gran malentendido. Él cree que la paz es posible. Una idea súper noble, pero que le explota en la cara. Y aquí la historia da un giro muy oscuro y muy revelador. Sí. Su postura, digamos, pacifista, choca de frente con la de su comandante y el resto del grupo. Ellos solo quieren guerra. Y la discusión se pone tan, pero tan violenta que los nefitas terminan peleando entre ellos mismos. Es increíble. El texto es brutalmente honesto. Dice que se matan unos a otros. O sea, la expedición ni siquiera llega a ver a un solo lamanita. Fracasa por autodestrucción. El primer enemigo que encontraron fue el que llevaban dentro. Y esto nos presenta un principio, una dinámica de grupo que es atemporal. La división interna es casi siempre más peligrosa que la amenaza de afuera. Totalmente. Un enemigo externo te une, pero un enemigo interno te desgarra. Este evento no solo frena la misión, la aniquila por completo y deja una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando la visión de un líder choca de forma tan irreconciliable con la de su gente? El colapso total. El colapso. La cohesión del grupo era una ilusión. A pesar de ese desastre que para cualquiera hubiera sido una señal de mejor nos vamos a casa, Senif no se rinde. La idea de volver a la tierra de sus antepasados, esa tierra de Nefi, es una obsesión para él. Sí. Así que, tiempo después, organiza una segunda expedición. Esta vez, se asegura de reunir a gente que sí comparte su visión. El viaje, nos cuenta, es una prueba de resistencia terrible. Cruzan desiertos, pasan hambre, agotamiento, incluso muere gente en el camino. Pero la convicción de Senif los mantiene en marcha. Exacto. Y el propio Senif nos da una clave para entender su mentalidad. Él admite que fue demasiado celoso, que es una forma de decir que su entusiasmo le ganó a la prudencia, ¿no? Claro. Es un hombre de fe, sin duda, pero esa fe lo vuelve ingenuo. Está tan enfocado en el destino, en su sueño de paz, que no mide los riesgos reales de lo que está haciendo. Es el arquetipo del líder idealista. Me parece fascinante esa dualidad. Por un lado, ese exceso de celo es lo que impulsa a la gente a seguirlo y a cruzar un desierto. Sin esa pasión, nadie se movería. Pero por otro lado, ¿no es esa misma pasión lo que lo ciega?
Ese es el punto clave. Senif representa a ese tipo de líder que cree que las buenas intenciones son suficientes. Proyecta su propia nobleza en los demás, incluso en su adversario. Y aquí hay una lección muy dura. La devoción personal, por muy sincera que sea, no te da un pase libre en el juego de la estrategia y el poder. De hecho, si no le equilibras con realismo, esa misma devoción puede ser tu mayor debilidad. Cree tanto en su misión que no deja espacio para la posibilidad de que lo traicionen. Exacto. Y esa incapacidad para imaginar la malicia se pone a prueba apenas llegan. Se encuentran con el rey de los lamanitas y, para sorpresa de todos, el rey los recibe con los brazos abiertos. Como si los estuviera esperando. Sí. Les ceden las tierras de Lehi-Nefi y Shilom. Para Senif, este es el momento de la validación. Su fe, su obstinación, todo ha valido la pena. Él cree sinceramente que ha logrado su utopía, pero lo que él ve como un triunfo de la diplomacia es en realidad el primer paso de una trampa perfectamente diseñada. Aquí vemos un principio de poder que es atemporal. La generosidad estratégica. ¿A qué te refieres? El rey lamanita entiende que un regalo que crea dependencia es mucho más poderoso que una amenaza. No les está regalando tierra, está comprando control a largo plazo. Una jaula de oro. Les da exactamente lo que más desean para que ellos mismos se encierren. Exactamente. Es una jugada brillante. Su plan es dejar que los nefitas, que son conocidos por ser súper trabajadores, hagan todo el trabajo duro. Claro. Que reconstruyan las ciudades, que aren la tierra, que la hagan próspera. Y una vez que la colonia sea un premio gordo, valioso. Su intención es aplastarlos y quedarse con todo. O sea... Básicamente los está engordando antes de llevarlos al matadero. Es una lección brutal sobre cómo la oferta más atractiva puede ser la trampa más peligrosa. Es una estrategia increíblemente cínica. Dejar que tu futuro enemigo construya y pague por su propia prisión. Es brillante y aterrador. Sí. Y al principio todo parece funcionar a la perfección para las nefitas. Senif organiza a su gente y el texto describe un periodo de gran prosperidad. Construyen, siembran, reparan las murallas, se fortifican. El texto lo dice claro. Prosperaron de manera notable. Visto desde adentro, la misión es un éxito total. Pero esa prosperidad es una paradoja. Cada edificio que levantan, cada campo que cosechan, no hace más que aumentar el valor del premio que el rey lamanita espera cobrar. Su propio éxito los condena. Exacto. Su éxito material está sellando su destino. Además, su situación geopolítica es un desastre. Son una pequeña isla nefita en medio de un océano lamanita. Están completamente aislados. Aislados y rodeados por un poder militar muy superior que solo está esperando el momento justo. Su prosperidad no es un signo de seguridad, es la cuenta regresiva hacia su sometimiento. Y esa cuenta regresiva dura 12 años. 12 años de paz y trabajo. Después de ese tiempo, el rey lamanita mira a la próspera colonia y decide que la fruta ya está madura. Es hora de cobrar. Sí, el texto dice que empieza a incitar a su pueblo a la ira, a recordarles viejos agravios, envía espías, prepara sus ejércitos y se lanza al ataque. Y es en este momento cuando Senif se da de bruces con la realidad. Se le cae la venda de los ojos. Completamente. Se da cuenta del engaño, de la trampa en la que ha metido a toda su gente. Su optimismo casi los aniquila. Este es el punto de quiebre para él como líder. Es el momento en que el idealismo choca contra un muro de concreto, y la crisis lo obliga a transformarse por completo. Así que Senif se ve con la soga al cuello. Todo su proyecto idealista se está desmoronando por una traición que él mismo no supo ver. En un momento así, un líder tiene dos opciones. O se aferra a sus ideas y lo destruyen, o se adapta. Y Senif se adapta. ¿Y de qué manera? El soñador se convierte en comandante militar de la noche a la mañana. Organiza su pueblo, arma a todo el que puede luchar, jóvenes, viejos, con arcos, flechas, espadas, lo que sea. ¡Claro! Y aquí viene lo interesante. Se vuelve a Dios. Pero su oración ha cambiado. Ya no pide paz, pide fuerza. Pide fuerza. Pide que lo fortalezcan en la batalla para poder defender a su pueblo. Es un cambio fundamental. Su fe se vuelve activa, ya no es pasiva. Es un buen punto, y yo añadiría una capa más. No es solo que su fe se combina con la acción, es que su fe se transforma,
Pasa de ser una fe que espera lo mejor de los demás, casi pasiva, a una fe activa que exige preparación, sacrificio y lucha. Entiendo. Entiende que la fe sin obras, en su caso sin una estrategia de defensa, pues, no sirve de nada. La realidad lo obligó a encontrar el equilibrio que le faltó al principio, entre sus ideales y la necesidad de actuar. Y esa nueva fórmula, fe más acción, parece que funciona. Se desata la batalla. El enfrentamiento es duro, pero contra todo pronóstico, los nefitas obtienen una victoria aplastante. El registro es muy específico en esto. Matan a más de 3,000 amanitas, mientras que ellos sufren muy pocas bajas. Y después de esta victoria casi milagrosa, llega el momento de la verdad del capítulo. Sinif hace un balance de lo ocurrido. Y no presume de su nueva habilidad como estratega ni de la valentía de sus hombres. No. Él atribuye la victoria por completo a que Dios escuchó sus oraciones y les dio una fuerza que no era la suya. El registro le da todo el crédito a la intervención divina. Pero me pregunto, ¿es tan simple? ¿O el texto sugiere que la fe de Sinif solo fue recompensada después de que él hizo todo el trabajo práctico de armar a su gente y prepararse? Creo que esa es la pregunta central que plantea el capítulo. Y la respuesta que parece darnos el texto es que no es una cosa o la otra, sino ambas a la vez. Las dos juntas. La intervención divina no llega para reemplazar el esfuerzo humano, sino para potenciarlo. Senif y su pueblo no se quedaron de brazos cruzados esperando un milagro. Se prepararon, lucharon con todo, y fue en ese esfuerzo donde, según el relato, recibieron una ayuda superior. La lección parece ser que la fe se demuestra en la acción. Y que esa combinación es la que produce resultados extraordinarios. Este capítulo establece ese ciclo de prosperidad, crisis y redención a través de la acción y la fe. Un ciclo que va a marcar a esta gente por mucho, mucho tiempo. En resumen, hemos visto el arco completo de Senif. El viaje de un idealista bien intencionado que por poco lleva a su pueblo al desastre, a convertirse en un líder forjado en el fuego. Un hombre que aprendió de la forma más dura que a veces la paz hay que defenderla con la espada. Y justo cuando parece que el capítulo cierra con esta lección, el propio Senif nos deja con un gancho para lo que viene. Una reflexión que abre una puerta mucho más profunda y oscura. A ver. Menciona que en el siguiente capítulo, en Musía 10, va a explicar cuál es la raíz del odio de los lamanitas. Una tradición inicua transmitida por sus padres. Ah, claro. Y esto plantea una pregunta muy potente, para que la gente se quede pensando. Un conflicto tan largo, tan enquistado, no se alimenta solo de estrategia política o ambición. Para mantenerse vivo por generaciones, casi siempre necesita una ideología, una narrativa. Una narrativa de agravios, una historia de odio que se enseña y se repite. Y la pregunta es, ¿cómo se construye esa narrativa? ¿Y cómo puede justificar una agresión constante y perpetuar un ciclo de violencia? Explorar esa ideología del odio puede cambiar por completo nuestra forma de entender no solo a los lamanitas, sino la naturaleza misma del conflicto que Senif y su pueblo apenas comienzan a enfrentar.